We need strong borders. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión de Canal 44, la señal de todos. Y bueno, semana postelectoral, así que está calientísimo. Quédese con nosotros, Ibabel. Qué gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto verlos después de esta jornada tan interesante para el país. ¿Quién le hubiera dicho que unas elecciones intermedias nos iban a tener tan interesados? ¿Cómo estás, David Gómez Álvarez? Bien, Ibabel, pues sí, la verdad es que la jornada fue ejemplar, hay mucho que comentar y muy contento de estar aquí. Jaime, ¿cómo estás? Una jornada que dejó mucho que comentar, aquí le vamos a entrar. Gracias por acompañarnos, Diego. No, hombre, pues vamos a entrarle con todo, porque la verdad es que hay mucha información nacional y local, y también está la visita de Kavala, ¿se llama? El presidente Kavala. No solo se llama Kavala, sino que además es el presidente. La hizo presidente Sí. y le cambió el nombre. Antes no le dijo Kabuki. ¿Qué le habrá pasado? Si ¿Se habrá no se ha puesto? enterado usted, o seguramente ya lo vio ¿Qué en le redes, habrá el pasado al presidente López Obrador le ¿Qué dijo le habrá pasado al presidente Presidente Kavala. Kavala, no. Le habrá impuesto la figura de... Ya platicaremos, estaba nerviosito el muchacho. Pero bueno, empezamos O ya no con... hace sinapsis. Vamos a empezar con el tweet de la semana. Bueno, el tuit es, llegará la cuarta transformación a Guerrero de la mano de la primera gobernadora del estado, y aparece la muchacha con su papá. ¿Sí es una Juanita o qué? A ver. Fíjate que además yo estaba pensando, ahora vamos a tener varias gobernadoras mujeres, mucho más de las que habíamos tenido. De 1 a 6 pasamos. Sí. Y además hay como una esperanza ahí entre que, bueno, se va a llevar la agenda de género. Yo digo, ¿sabes qué? No tiene nada que ver que sean mujeres, porque, por ejemplo, en Guerrero, o sea, no importa que sea mujer Evelyn Salgado, no es una mujer que traiga una agenda ni para su partido, ni para su estado. Es una mujer que es evidentemente usada por su familia. A mí lo que me gustó del episodio Félix Salgado en Guerrero es que al final la oposición, la alianza opositora, dio la batalla. Es decir, en un estado prácticamente perdido donde se pensaba que nadie podía darle la batalla a los Salgado, finalmente estuvieron muy cerca. Se cerró la elección. No, muy por cerca, estamos hablando de 8 puntos, ¿no? Claro, pero en Guerrero era carro completo en el 80% y ahora pues quedaron 40 y tantos, 30 y ¿Quién va a tantos, gobernar, ¿no? Jaime? A ver, ahí nada más falta ver que Félix se anime a dar el juanazo y a quitar a su hija para ponerse él. No se puede. Yo creo que no, más bien creo que el siguiente candidato va a ser él y va a ser de familia. Claro. ¿no? Claro, y 12 años de entonces va a familia. tener O sea, va a 12 ser, años. no? va a ser dinastía. Va a ser Entonces, dinastía. Y Guerrero no es ajeno a las dinastías, le gusta. No, la bueno, cosa le del gusta ese tono, padre, sí. el hijo. Figueroas, ¿no? Los Oye, Figueroas. pero David está diciendo que a él le parece que la oposición dio la batalla. Y yo me quedé pensando, siento que es como una educación que tenemos así de jugó como nunca, pero perdió como Sí, siempre. exactamente. Sí. Tú Nosotros también. decíamos el fútbol y los Tú goles. también eres rojinegra, ¿o qué? Claro. Pero a ver, yo sí creo que es interesante la elección de Guerrero. No se les pegó un momento Félix Salgado a su nunca. hija, ni se quitó el sombrero ella. O sea, son las dos cosas que me parecen impresionantes. Lo del sombrero, O sea, ¿por qué te parece muy interesante? porque la imagen... quieres saber qué hay ahí adentro. Exactamente, la imagen No de había nada. frivolidad es permanente. Todo el tiempo está jugando a ser una cantante, una showgirl, ¿no? Una, Sí. una persona de grupera, y no alguien que veas como alguien que va a gobernar. Siempre está atrás el papá. Siempre. Pero en las candidaturas, me parece que ahora las candidaturas en esta democracia de audiencia buscan muy poco reflejar que el candidato puede ser una persona seria que va a tomar decisiones difíciles. Más bien es un poco como que tiene que ver que no sea Milana, que A es ver, el tron. Félix no había regresado al eso Senado. le Que no funcionó. sea Milana. Oye, Félix no había, No sea cobarde. Félix no había regresado al Senado. Se quedó haciendo campaña con su Sí, hija. se quedó Sí. porque ya había pedido, nunca regresó. Pero sí, yo creo que
hay muchísimos cantantes, actores en las campañas, justamente buscan evitar lo que decía Diego. Es decir, proyectar la imagen de político y demás porque está muy desprestigiado. Prefieren, mucha gente valora que sea alguien completamente ajeno a la política, que no sea formal, que no sea serio, que sea más bien otra cosa. Esa es una tragedia. Pero este qué caso... bueno que esta vez no ganó un Cuauhtémoc Blanco. Hoy todos estos artistas y de la farándula que proyectó principalmente el partido. Es que Evelyn Salgado es lo más parecido. Bueno, Cuauhtémoc ella, Blanco. solamente ese caso, ¿no? Pero No, yo veo peor este caso que el de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, o sea, efectivamente no estaba en el ámbito de la política. Pero él es ya, él, ¿no? Él es él, ya ¿no? había puesto empresas y él es él. Sí, claro. La Bueno, ya había inexperiencia sido se quita alcalde. con el tiempo. Ya Yo Ajá. he sido alcalde de Cuernavaca. No. Esto es No es lo la mismo. aberración de la política bueno, mexicana. fue la única que pasó porque había un montón de otros deportistas, luchadores, artistas. Esos perdieron todos. Qué bueno, todos sí. perdieron, ¿no? Ay, Sí. Adame. Adame sacó 0.3% de la Ay, votación. todos estamos muy tristes. Ni mentada de madre recibió por Creíamos no que digamos esa había votos. sido una gran campaña. Bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente tuit? Este es un tuit de Tito Garza Onofre, tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Dice, en definitiva, quienes más perdieron en la elección de ayer fueron aquellos, bueno, de ayer porque lo escribió el lunes, fueron aquellos que, como Andrés Manuel López Obrador, pidieron desaparecer al INE y exigen que las elecciones las deje de organizar la ciudadanía. El INE funciona y es garante de nuestra democracia. Defenderlo es tarea de todos. Creo que hay consenso de que el INE es el gran ganador. Es uno esta de los contienda. grandes ganadores, sin duda. El INE fue el gran actor, o sea, más que el gran ganador, porque yo creo que en esta ocasión no hizo algo distinto a lo que hizo en ocasiones anteriores. Bueno, ¿No? o sea, sí tenía una elección más grande, pero elecciones bien organizadas las tenemos ya desde hace dos décadas, ¿sabes por lo por menos. qué, Pero no de esta Isabel? Pero te voy a magnitud, decir- Pero ¿sabes por qué? O sea, sí hay una Lo diferencia. hizo- es el gran ganador por todo el acoso presidencial pero te voy a que decir- tuvo desde hace 3 años. Pero creo que más que el gran ganador fue un actor muy relevante, muy importante, de una ganancia mayor que es colectiva. Claro, sí. Sí. Y creo que tiene que ver con también una madurez. Yo no sé si ustedes notaron esta madurez en las casillas. Y cuando hablo de madurez me refiero a que la desconfianza dejó de ser el elemento que articulaba todo en la casilla. Porque en la casilla el funcionario desconfiaba del representante de partido. Los representantes No, de pero partido eso desconfiaban justamente entre sí. Y los ciudadanos sigue desconfiaban esta- del funcionario y el funcionario de los ciudadanos. No, yo creo que esa parte, decías, no ha cambiado. Lo que la organización del IFE, ahora INE, desde hace por lo menos 20 años es más Sí. o menos la misma. Yo vi, o sea, ahí hubo tensiones, hubo falta de funcionarios. De hecho, el retraso de muchas casillas se debió a que muchos funcionarios declinaron porque los amedrentaron, porque se asustaron con el crimen organizado, porque recibieron llamadas anónimas de partidos políticos. Y sin embargo, los primeros de la fila se sumaron ¿Y voluntariamente. sabes por qué? Porque no desconfiaron los demás. Porque a mí me tocó ver en otras elecciones que llegaban los primeros de la fila y decían, bueno, yo me quedo, soy vecino. Y el representante Castillo decía, ¿qué? Claro que no, tú eres güerita. Tú vas a ser de un partido de derecha. En fin, era muy difícil o que había los esta idea ciudadanos de que lo mandaban los hicieran. partidos temprano a Ajá. su A formarse representante, desde a antes. formarse. Ajá. No, claro, pero, Porque pero la al desconfianza final... tenía sentido porque sí hacían Bueno, esas y esa cosas. Y ahora ya desconfianza no. se sustituyó ¿por qué? ¿O qué percibiste? No, es que yo ahí sí difiero. Yo no vi ninguna desconfianza o mayor confianza. Yo vi siempre la misma organización electoral ver. que está que se funda, se finca en la organización ciudadana, pero sobre todo con una conducción del INE Muy buena. que fue impactante porque no fue una elección más, ciertamente la más grande de la historia, porque se sumaron las 15 gobernaturas donde el INE entra con facultades que antes no tenía y la logística para instalar 120,000 casillas en el territorio nacional, Una ojalá tarea. ellos hubieran vacunado No. los Sí. del INE A ver, porque lo habrían hecho fenomenal, ¿no? Impecable. Nunca dejaron un vacío de comunicación, nunca hablaron de Todo más. el tiempo, Sí. todo el tiempo. Oye, pero yo sí quiero Los insistir en resultados esto a porque yo tiempo. sí veo un cambio cultural en esta elección. O sea, yo creo que estamos llegando a un momento en el que además, fíjate de dónde venimos. Venimos de 3 años de tener un presidente que todos los días genera discordia. Y en ese contexto Bueno, pues ahí están los llegamos a una resultados elección, electorales. una elección con mucho menos desconfianza. A ver, díganme ustedes, Pero ¿cuántos? ¿cómo la mides eso de menos desconfianza? Es un terreno Pues en la simbólico, participación pero... puede ser. Es de No, percepción. No, no, no. Es encuesta de percepción. No, dile. no solamente es en percepción, porque una cosa son los ciudadanos que pudieron reemplazar a quienes no estuvieron, Claro. eso por un lado. Otra cosa son todos estos testimonios de todo lo bien que fueron tratados los funcionarios de casilla, ahora sí, porque antes era de que se morían de hambre, de sed, de lo que fuera, y el INE tenía Pero que ese es el entrar a INE, algún claro. partido. Sí. No, pero hay muchos testimonios de eso.
pero otro es todos los gritos que no estamos escuchando sobre fraude. Ni en tu colonia, ni en un partido. Pero es que eso fue nomás el presidente. Ni en los medios de comunicación. No, perdón, o sea, gritaban, había fraude hasta el taxista que te llevaba al día siguiente. No, sí, David, ver, o sea, yo recuérdalo. hay una Recuerda el país en el que vivías, David. Hay una normalización democrática y sí pensamos que este tono que subió el presidente previo a la elección, de connotación con el INE, iba a poder derivar en algo así. Sin embargo, el presidente baja el tono justo el día que comienza la veda electoral. Sí. ¿No? Ahí él dice... Hasta respetemos, sí. Respetemos que se El acaban las presidente campañas. se portó muy institucional, ¿no? ¿Cuándo? A partir del Sí. miércoles. Bueno, Oye, pero pero lo que- hizo. Antes de eso fue provocar Sí. al INE al límite, al límite, al límite. Yo quiero nomás también recalcar en esto de la comunicación del INE, la manera en que salen los consejeros, el consejero presidente, a dar los resultados del conteo rápido, inyectándole una certidumbre a la jornada electoral, cerrando el día de una manera el donde domingo te muy fuiste a bien. dormir sabiendo quién Tranquilo. ganó todas las A ver. gubernaturas, cómo se iba a integrar Oye, la Cámara de Diputados, A ver, sin el domingo sobresaltos. sí, pero ya el lunes Lorenzo Córdoba también se la regresa al presidente. Bueno, Y bueno, le dice, se a ver, saca quien la quiera espinita. desaparecer al INE, pues se va a meter con 48 millones de El voto. mexicanos, ¿no? Claro, pero bueno. es que se sacó la espinita muy Sí. bien, Va- hombre. va- Bueno, no muy bien, porque el domingo se portó bien, pero después yo ¿No también te creo pareció que... O sea, una sí buena salió así respuesta? ya. ¿Les parece que vayamos a ver Sácale qué, punta, qué eso. nos dicen las Incluso redes? Ciro creo que estuvo sácale punta, Sácale sácale punta. punteando. Vamos a ver Ese qué dicen las nuevo- redes. punteando. Ándeles, vamos. Ándeles, vamos. No, bueno, hoy le preguntamos a qué se debió el triunfo del Movimiento Ciudadano. A sus resultados de gobierno. B, a la fuerte campaña publicitaria. A resultados de gobierno, 34%. Y 66% Pero Jaime dice tiene a otra una fuerte hipótesis. campaña A publicitaria. ver, yo creo que otro factor que jugó fuertemente es esta polarización Claro. y la pérdida de simpatías en Jalisco para AMLO. No, Todo lo que había crecido AMLO en el Totalmente. pasado el voto del proceso miedo electoral funciona en las se- tres zonas se metropolitanas difuminó. muy bien. Porque claro, es México y Monterrey. En México, Monterrey y Guadalajara, de 27 distritos, 17 los gana, 27 distritos los gana la oposición y solo 17 Morena. Eso En las confirma zonas eso. metropolitanas, Eso confirma ¿no? eso. Y yo creo que sí hubo mucho desde luego voto que de ese es miedo. un factor también. Totalmente. Para que el voto- voto de castigo se haya concentrado en el amblismo y no eventualmente en MC. Es que en realidad Pánico político. resultados de gobierno muy pocos, es un factor que ni pinta. Nunca. La publicidad sí, hubo una estrategia publicitaria brutal, una maquinaria publicitaria gran inversión, propagandística que utilizaron el voto de miedo disfrazándolo del voto, voto útil, útil, que en exactamente. Jalisco fue totalmente Y naranja. déjenme nada más meter rápido lo que también sucedió en la Ciudad de México, porque allí hay otro factor que no estamos viendo, que es el factor de Morena. O sea, Morena en la Ciudad de México se partió. Se partió. No, a ver, Bueno, aquí en todos también, lados ¿eh? fue En todos lados fue un desastre. desastre. Oye, Organización y la Morena. explicación que da hoy AMLO me parece vergonzosa. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento más. Quédese con nosotros. Movimiento Ciudadano refrenda su presencia en el Estado, gana mayoría del Congreso, la zona metropolitana y diputaciones federales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos charlando con todo respeto sobre lo que sucedió este 6 de junio en el país, en Jalisco, y tenemos el enorme privilegio de poderlo comparar con distintos estados. Ahora sí esto me gusta, porque de pronto vemos que en Jalisco, no, MC se lo lleva todo. Y yo digo, ay, no es cierto, deberían de ver en Querétaro. Exactamente. Oye, Carro Querétaro, el completo, PAN se Morena. llevó todo, ¿no? Morena Pero tiene todo. cargo completo en 5 estados, tiene 66% del Congreso. Sí, la verdad es que yo creo que aquí en Jalisco Movimiento Ciudadano refrendó su fuerza para Sí. poder seguir gobernando los siguientes 3 Sí, años, sí, sí. para tener suficientes, digámosle así, ya no nos perdamos en Claro. marasmos en el Congreso, pero veo a Jalisco con muchos puntitos de muchos colores, ¿eh? Claro, yo diría que en Sí. realidad O sea, aquí incluso de gana Hagamos. Movimiento Ciudadano, pero con un mínimo. Ahí vocera. Aquí, Movimiento Ciudadano obtuvo el 32% de los votos al Congreso, es decir, va a ganar la Cámara local con 1/3 de los votos.
Por eso no va a ser mayoría absoluta. Por eso van a estar otra vez del PAN para construir esa mayoría absoluta. ¿Y tú crees que el PAN se preste? No, hombre, el PAN es una oposición histórica, ética, no. Pero lo interesante es que en la Ciudad de México está feliz. El PAN en la Ciudad de México, además, Felices sí es la están. oposición. Allá Claro, es una claro, oposición. Pero ahí llevaban años sin ganar. O sea, desde que Oye, lo sacó desde Cuauhtémoc. 1997 no ganaban ahí. Bueno, no, habían porque ganado, habían ganado. igual, Algo ahí. Benito Juárez. Ajá. Muy poquito, ¿no? Azcapotzalco Pero ahora se también habían partió ahí. ganado, daban la pelea, pero ahora lo extraño, lo bonito de esto, en la Ciudad de México al menos, es que no es el mismo PAN. No, claro, ya cambió. Entonces, no es como que por ahí hay algunos memes de todo azul de un lado, la ciudad Sí, y toda no. roja. No, porque Pero ahí van en realmente alianza es azul, algunos, ¿no? Azul más oscuro, azul no, pero fíjate, clarito, bueno, blanco y amarillo. En Ciudad de México son 2 del PRD, 2 del PRI y 4 del... Pero PAN. además los del O sea, PAN el son del- de distintos grupos. de distintos Bueno, grupos. pues por ahí anda el que fue candidato presidencial, Cuadri. Sí, ¿no? pero diputado. Oigan, pero regresando a Sí, Jalisco, interesante. aquí también no es aquí tampoco es el mismo grupo. No, de no es el mismo, Movimiento exactamente. Ciudadano. O sea, no Gana es un Lemos. naranja uniforme No, así, planchado. es una naranja que viene Coparmex. de Coparmex. Sí. Y hay que recordar que Lemos y Frangé comienzan a intentar meterse en la política antes de que existiera los naranjas. Coquetearon Sí. con el PRI, Coquetearon con el PRI en su momento, el PAN. con el PAN. En realidad son El PRD les figuras de ofreció la vida los pública, o noticieros. sea, política. políticos Jalisco desde empresarios. Que hace se hicieron mucho en la tiempo. política empresarial. Sí, ¿no? pero no solamente hablaban de cuestiones empresariales, se metían con cosas de seguridad, se De metían agenda con cosas ciudadana. de agenda Sí, ciudadana. Siempre estaban ahí, ¿no? Como Pero, zumbando, es una zumbando. buena noticia para Alfaro, pero finalmente no es su grupo. O sea, su sucesor, Pero, que era el a Bope, ver, ese no llegó. Pero indudablemente, Diego, el triunfo en el Congreso, No, le en da- las principales le ciudades, da un respiro le da un refrendo que no y lo tenía, fortalece. ¿no? Hay Y que lo reconocer fortalece. que Sí, lo hizo fortalece. bien Enrique Pero Alfaro, va a porque tener- quienes no hicieron esto, quienes dijeron no es totalmente de mi grupo, Les lo fue perdieron fatal. todo, ¿eh? Como Sheinbaum. O sea, Sheinbaum perdió hasta Tlalpan por no aceptar a otro grupo. Ahora, y Tlalpan era su espacio. Claro, tener esa es que una ser buena muy- decisión muy inteligente. que le dio frutos, sin Enrique duda. Alfaro hizo bien, Alfaro, hay que reconocer políticamente, esa buena decisión. Porque va a tener que dejar que Pablo crezca. Y para que Pablo crezca, él va a tener que irse a la política nacional. Porque si no, si quedan los dos en Jalisco, Pero además, se Diego, van a estorbar. la salida a la política nacional está ahí, porque si Movimiento Ciudadano, como ya lo anunció el partido, vuelve a competir solo, sin alianza, en el 24, y si Dante no dispone de otra cosa, si no invita a un externo o invita a O si Salomón los- Chertorivsky, o los diputados el federales candidato de MC natural no a la terminan presidencia de la haciendo alianza con República Morena, sería puede ser. Enrique Alfaro. A ver, Es decir, de Dante, sería de natural. Dante no puede, lo que digo O sea, ahorita, Samuel dentro de 3 años da García igual. y los fosfo, ¿no? No, a lo que voy es a que Enrique Alfaro Colosio. tiene su salida Colosio. como candidato a la presidencia precisamente para hacerse a un lado y dejar a Pablo crecer para buscar la Sí. gobernatura del Y Estado. yo creo que va a ser el discurso del federalismo, lo que lo va a llevar a hacer política nacional, se va a pelear por el federalismo fiscal, ¿Y cómo etcétera, va a ser la etcétera. relación con los otros movimientos ciudadanos, como los que acabas ¿El de de mencionar Samuel? en la Ciudad de México o el del norte, que no solamente Samuel, sino bien acaba de decir Colosio, Diego, Colosio, el hijo de Colosio, Colosio es el que más ganó fuerza trae Monterrey. ahora y es el nuevo consentido de Dante. Lo que era el Enrique de 6 años, ahora es Colosio. Oigan, cuéntenme ustedes, porque yo la verdad es que no sé quién es Colosio, aparte de ser hijo de Colosio. Es el hijo de Colosio. Bueno, básicamente es eso, es alguien Y que ahora no es el quiso hacer alcalde carrera en el electo de PRI Monterrey. porque siempre ha creído y ha dicho que el PRI mató a su padre y le gusta la política y no lo ha hecho mal y de pronto encontró en Movimiento Ciudadano el espacio para crecer y es la marca en sí Pero mismo. le O sea, ves, como dicen aquí, ancas de yo potranco, todavía como no se le dice. veo Hombre, como está está demasiado chavo, chavo. pero digo, ganó la Lo- alcaldía y eso le permite ya ser Lo una que yo figura. creo que Y primero, Fosfo pero, a ver, no le ve operó bien. también la candidatura de MC, porque anduvo buscando, pensó en hacerla independiente, más o menos va aprendiendo. Oigan, ¿y por qué ganó MC en Nuevo León? No, es muy curioso porque no ganan un No solo ganó el distrito. Congreso. Sí, no gana- tiene, no no sa- tiene- o sea, es un gobernador no sin gana un solo distrito diputados. federal MC, Ni locales. no gana el Congreso tiene- local. no tiene pero- diputados locales. Mete uno que otro pluri, pero Sí. porque la Ah, no, inercia, bueno, pero vale, nada, vale. va a tener un gobierno dividido, es decir, una oposición mayoritaria en el Congreso local. Pues eso va a Le va atorar a costar mucho un Nuevo trabajo León. arrancar así, ¿eh? Va a ser muy ¿Cómo va a complicado. ser eso? Entonces, yo sí creo que Alfaro tiene mucho más cancha, Y ahí es nos mucho más explica lo del corrido. anti-López Obradorismo que decía Jaime. Porque ahí tenías el PAN No, y a el ver, PRI no, todavía como opciones. en lo a ver, pero Sí, son muy había curiosos. más o sea, opciones. Y opciones la empresariales votación- conocidas. La votación para diputados federales, Ajá. creo que uno lo gana Morena y el resto PAN y PRI. Sí, ¿no? PAN y O sea, PRI eran las en Nuevo- opciones en Nuevo León. En Nuevo León, ¿no? anti López Obrador. Pero
En el local. Finalmente lo local, empiezan con primero Morena arriba, luego se cae, sube el PRI y finalmente lo rebasa. Porque lo de Nuevo León, acuérdense del Bronco, así fue igualita esta elección. Sí. El Bronco pasó de tercer lugar a primero en cuestión de 3 Yo lo semanas. que Oye, creo- es un pero- electorado muy raro el Muy raro. regio. O sea, ya la pasaron bien mal con el Bronco. Les gusta. Y ahora se van con este A muchacho. ver, yo creo que les gusta tener gobernadores que no pinten para que sigan Para ser gobernadores todo. empresarios. En su descargo ellos Claro, dicen, a yo lo nosotros que- nos gusta que nos desafíen, nosotros Claro, nos gusta que que las nos cosas no regañen. sean fáciles. A mí me dijeron- No, que nos regañe el gobernador. Que las cosas estén No, difíciles y que claro, tengamos la- que estar La echados para explicación adelante. es que los regios no les gusta que el gobernador tenga mayoría porque luego se atasca. Entonces prefieren tenerlo acotado sin un Congreso que lo respalde. Pero ¿quién diseña eso y cómo le sale tan bien? Bueno, es un voto diferenciado No, brutal no, porque Pero en lo no federal sé lo si, entiendo, no pero en sé lo si local... les vaya a salir muy bien, porque No, de plano ni un diputado. A ver. No, sí, mira, unos espérate, pluris. pero en Nuevo Sí, León. pero 2 o 3, o sea, eso no es nada, eso y ¿Te nada es acuerdas lo de mismo. Maderito, el alcalde de Monterrey? Ajá. Era un personaje rarísimo, alcalde por el PAN. Sí, claro, Era Maderito. era un personaje. Nunca supe que no era Madero, era Maderito, ¿no? Y fue alcalde de Monterrey y mandaba a su mamá. Luego tienen al Bronco, que es un personaje impresentable, rarísimo, y ahora Pero aún así, ¿no? miren, Samuel déjenme García. decirles, o sea, no es lo mismo ser alcalde en el que todavía puedes con tu propia fuerza y tu familia, que ser gobernador y además no Claro. formar parte de una larga tradición priista como si lo era el Bronco. O sea, el Bronco no era nuevito, aunque No. estaba como independiente, no era nuevito. Y ya había sido alcalde. Traía las hechuras del PRI. Traía las hechuras del PRI y conocía los muchacho poderes ya fue fácticos. senador, ¿eh? Sí, pero no conoce los poderes fácticos, los conoce su padre. Bueno, pero en Ah, ahí fin, está. va a ser Pero un- sus tíos también ahí como está. que le hallan ahí a otros ¿verdad? artes. A los Ahí va a negocios. ser. Sí. Oigan, pero va a ser muy interesante como laboratorio, ¿no? O sea, yo creo que no ha pasado nunca que un gobernador tenga solamente 2 diputados Sobre que no todo lleguen para a nada. arrancar, porque No, a normalmente ver, un gobernador que cuando no es haya electo ganado su gana el partido un Congreso. solo distrito. Sí, eso es lo eso. raro. Es lo raro. Es muy raro. Y por otro lado tenemos el ejemplo de Querétaro, que a mí también me parece muy negativo para Querétaro. O sea, que de verdad no tengan... Bueno, sí, La se capa- o sea, convirtió que no tengan Querétaro en nada el de bastión oposición. panista. Lo que era Guanajuato, Pero eso no hoy es es bueno Querétaro. para Querétaro. Imagínate la soberbia de los panistas en Querétaro al dirigirse a periodistas que no les son afines, al dirigirse a los pocos diputados que son de otros partidos, al escoger comisiones. O sea, imagínate la soberbia. No, Bueno, claro. sí. ¿No? A mí lo que me parece interesante de lo que decía Sibabel al principio es que si haces un zoom en cada estado, puedes ver ese tipo de excesos o, digamos, desbalances. Pero en el conjunto de país, me parece que la elección no estuvo mal. Es decir, coloreó al país. Claro, yo sigo creyendo que el ganador, sin duda, es Morena, porque se Sí. lleva 11 de A 15 nivel- gubernaturas. a ver. Y en algunos casos, carro completo que no es muy sano. Es que Pero porque aún así porque creo que hay del equilibrios Congreso en la está dentro de lo República. previsto. O sea, Sí. las últimas encuestas ya daban esa composición del Congreso. La única sorpresa es la Ciudad de México, realmente. Sí. Y eso ha magnificado la derrota de Morena. No, Diego, las encuestas le daban más a Morena en la Cámara de Diputados. De hecho, ¿No? Sí, O sea, Oráculos. Oráculos ya estaba, está en por el eso. rango inferior de lo que prohibirá. Sí. Oráculos, A ver, pero no es está en el mucho. A ver, rango. Sí yo tienes sí razón, pero creo no es que al mucho. presidente, aunque dijo el lunes que estaba feliz, no le gustaron los resultados. No, bueno, porque él Prueba quería de ello- demasiado. Prueba de ello es su reacción hoy, que se agarró diciendo una sarta de cosas ahí, culpando a la guerra sucia de la derrota en la Ciudad de México. Es que le dolió Ciudad de México, pero lo demás diciendo todos. que él puede alcanzar la mayoría. Comprando diputados. Exacto. Básicamente dijo eso. La negociación mayoría de acuerdos. calificada, diciendo, y eso es cierto, yo creo que eso sí es verdad, lo que dijo el presidente, de que Morena tuvo una expansión muy importante al ganar Territorial. 11 de 15 Claro. gubernaturas. Con lo cual suma eso 19 claro, en total. Hace 17, que Morena, 17, hace pero que se va muy Morena bien. sea el partido ganador, pero también perdió Tenía espacios muy 6 importantes, y como el de la sumó Ciudad de 11. México. Y también creo que la alianza logra uno de sus objetivos, que es quitarle la mayoría calificada, aunque no logra quitarle la mayoría simple. Y sobre La todo, absoluta, la y mayoría sobre absoluta. todo en el discurso, en este espacio simbólico en el que parecía que Morena era imparable, ¿no? O sea, la verdad es que no es muy distinto el resultado en el Congreso que el que tuvo en el 2018. No. Y además sin el No, bueno, perdió presidente. 50 diputados, No, Isabel. sí, pero digamos, no se cambian mucho los equilibrios. Mucho, A ver, mucho es no. que, mira, pero sí. lo que quiero decir es que aunque
tenemos como la idea, la percepción, ahora sí la percepción, de que Morena había ganado todo, lo cual no era cierto en el 2018, pero estaba esa percepción y esa percepción continuó estos 3 años y la idea era que era imparable. Ahora, ¿no? hay que echarle ojo Y al no. verde. No. El verde se vuelve importantísimo. A ver, y son los 44 más diputados mercenarios el verde. de todos. La única buena noticia es que ya dijo el Verde que no va a ir incondicionalmente con Morena, No, que pues, va a ver las ya, cosas, no, o sea, pues va ya- a vender caro su amor. ya le subió Pero el precio. Es mejor eso a que de facto Como vayan debe- en bloque, ¿no? como debe de ser, o sea, hay y todavía negociación, después saldrá del caro, caso barato. del hermano de AMLO, ¿le crees a Velasco tú todavía? Sí. Bueno, sí buscarán algo tienen que buscar. Y además así es la lógica Dinero. parlamentaria. Vamos a ver el meme de esta semana, que regresemos a Jalisco. Otra vez con este tema de que los resultados nos hacen pensar que adiós Morena, Se ya pinta todo de naranja el Estado. Y es sin que, embargo, a ver, no. como Y bien sin decía embargo, David, no. es que fue 30%, le fue muy bien a MC en resultados, con 30% de Con la tan votación. pocos votos Sí. ganó muchísimo. ¿Y saben por qué? Por 3 razones. Una, porque hubo el bipartidismo que históricamente obligaba a que tuvieras 40 y tantos para controlar el Congreso, ahora con 30 y tantos lo vas a controlar. Es decir, el multipartidismo. Segundo, la manera en que se distribuyen los votos de MC les son muy favorables, porque gana con márgenes muy pequeños en muchos distritos. Se lleva 16 de 20. Y tercero, porque efectivamente el voto útil o el voto de miedo disfrazado sí permeó y eso hizo que la gente se volcara a las urnas y que votara en Oigan, contra pero de yo quiero Morena. regresar al meme, A ver, a porque pesar- decía colorín colorado. A ver, o sea, es- es el final. Morena se ha Colorín acabado. colorado. No, yo no creo. Morena se ha acabado. Creo que A ahí ver, el lo que caricatura. pasa- Pero además pero tiene. Morena mata a sus dos grandes líderes. Además eso sí es tiene cierto. a la Bueno, en Minerva. realidad Uribe, pues Uribe- estaba más en México que aquí. Sí, ¿no? pero Uribe era él, o sea, los dos candidatos que incluso se pelearon entre ellos Sí. eran Lomelí y Uribe. Uribe era así como... Los descarriló. Ahí viene el elegido de Marcelo. El elegido de Marcelo, perdón, ya soy como el peje. Y el otro, Lomelí, que es su cuarta derrota, yo creo que ahora sí que se tiene que vender Ay, ¿qué medicinas. estarán pensando? No quiero estar en sus zapatos A ver, ahorita. pero- Vamos a un corte, va, Jaime, y va, ahorita regresamos y seguimos platicando sobre esto. Usted está viendo Con Todo Respeto. La elección del 2021. Morena baja su presencia en la Cámara de San Lázaro, pero mantendrá la mayoría. Continuamos en todo respeto y estamos en el análisis de las elecciones, un poco de lo local, un poco de lo federal. A ver, terminemos si quieren con lo local, que nos quedamos en el corte ver, pasado hablando de eso, Jaime. Diego, yo diría, los candidatos de Morena locales, los principales, Carlos Lomelí que buscaba Guadalajara, Alberto Uribe que buscaba Zapopan, además de las broncas que tenían entre ellos y el gran desorden que hay en Morena en Jalisco, al igual que a nivel nacional, creo yo, se vieron muy afectados por este sentimiento antimorenista, antiamlista que se desarrolló como en muy pocos estados como en Jalisco. Y yo creo que diría eso que también les bajó a la hora de la votación. La falta de partido. Y se dieron esa distancia de votación enorme en Guadalajara. y en Se Zapopan. esperaba una gran operación de Morena, no hubo operación de Morena, no hubo este voto organizado por el partido. Ellos mismos no aparecen juntos jamás, se metieron incluso En el cierre zancadilla metropolitano, entre ellos. sí. Uribe Sí. va al cierre metropolitano en Guadalajara sí, con Lomelí. Pero a la hora de dar la rueda de prensa, cada quien por su lado. Bueno, no ha salido Lomelí de decir esta boca es mía. Bueno, es que fue accidentado además desde el principio, porque nuestros peores temores eran que todos los delegados, estos superdelegados que se pusieron en cada uno de los estados, pudieran organizar territorialmente al partido vía programas sociales. Y como aquí fue tan Desde ahí accidentado fue- por lo desde de ahí fue Carlos el error, Lomelí, ¿no? Sí. entonces no alcanzaron a armar No, que ya no una eran los Oye, mismos. yo quiero poner sobre la partido. mesa un fenómeno que me parece bien interesante. Si independientemente de que al final Morena solamente gana Tonalá y Zapotlanejo,
Y Está en la Vallarta. pelea De- de Tlaquepaque. Y Vallarta. Y Bueno, Vallarta. pero No, hablando pero de la de- zona de- metropolitana. Ah. Y el poniente, en cambio, Zapopan y Guadalajara los gana MC, Movimiento Ciudadano, por mucho. Por 30 puntos. Entonces, Se refleja también el fenómeno de la Ciudad hay de un México. clivaje exactamente geográfico, donde el Y poniente de la clasista. ciudad es profundamente anti-López A ver, Obradorista y el oriente es pero hay un menos... riesgo en ese análisis también, incluso en la Ciudad de México, como si no hubiera pobres en Zapopan. No, Zapopan pero yo hay todavía las no zonas hablo más de pobres, pobreza, ¿sabes? eso, simplemente hablo de dos, Sí. sociedades Sí. separadas donde claro que hay marginalidad y En los pobreza dos lados. en Zapopan y en Guadalajara. Pero ciertamente hay más en Tonalá y en Tlaquepaque. Pero independientemente Pero en de eso, número no. las clases medias de ambos lados de la calzada se comportaron distinto. Lo que Y pasa eso es que un hecho. yo creo que hay una falta de operación de Morena terrible, o sea, terrible. Morena no opera como partido, no es capaz de organizarse A ver, y se queda sin candidatos, Iván. Oye, Yo creo que eso es más importante eso que lo el que está diciendo sentimiento Diego lo dijo anti-AMLO. ayer con todas sus letras Alberto Uribe cuando sale a reconocer la derrota y dice, a ver, aquí en Jalisco Morena no existe. Pero no lo tenía que decir, ustedes lo vieron, Lo todos tenía que lo hacer. vimos, o sea, lo vimos durante semanas, vimos durante semanas que Morena no tenía partido. Pero Realmente- Movimiento Ciudadano, que sí tiene presencia en toda la metrópoli y en todo el estado, pudo operar mejor el poniente que el oriente. Es decir, ahí hay un fenómeno que tenemos que estudiar Es que tú me estás respecto... diciendo, sí, ¿por qué la estructura de MC ¿Por lo que qué? está Porque diciendo, no pudo con esta, en el con poniente, esta otra yo digo parte? que la diferencia está en que en poniente y oriente más o menos la maquinaria naranja movilizó el voto, pero en el poniente la gente se volcó a votar en contra de López De Obrador. Morena, sí. Oigan, ¿se sienten esperanzados? O sea, ¿sienten que está abriéndose una etapa de optimismo para Jalisco con la composición como quedó? No, me parece que no cambia gran cosa. Creo que va a haber una tranquilidad política para el cierre del sexenio. Creo que Hay un eso ánimo de Pero es triunfo de la saludable, clase ¿no? política, es decir, en el Sí. grupo alfarista, en el Movimiento Ciudadano, Ellos hay una siempre euforia ganaron. de triunfalismo Hay brutal. una- a ver, hay una pero en la eufo- ciudadanía hay A tranquilidad. ver, hay una euforia que yo diría que habrían que tener cuidado Hay que matizar. porque están pensando, es un refrendo al alfarismo, es un refrendo al gobierno estatal, a No. las acciones, a los resultados. Y Y yo- yo creo que Pero es un el gran refrendo ganador es acotado. Coparmex y eso será un Oigan, motivo pero de es un análisis refrendo también, ¿eh? acotado y con un grupo poderoso. Con un es grupo un, que es es un Coparmex. refrendo acotado, que ojalá Mucho. eso ayude. Pero eso está bien, que A ver, haya que que ojalá sea un eso refrendo ayude acotado, ¿no? a que... a ¿No ver, está bien que yo sea un no- refrendo ojalá eso acotado? ayude a que se Mira, ajusten cosas. No, que se- Coparmex, habrá perdón. un jugador nuevo, no sabemos de dónde ni de quién todavía, pero se abre una gran posibilidad para nuevos jugadores para el 24, sin duda, porque al Morena no tener candidatos, se va a abrir la baja de una manera Y se le distinta, complica el ¿eh? escenario a Enrique Claro, Alfaro. eso es interesante, ¿no? Que le del lado de complica. Morena y de las oposiciones no, No hay hay, liderazgos no, a ver, y yo tendrán creo que que ocuparlos. Sí, la alguien tendrá que figura surgir. del Nuevos. gobernador entró en un gran desgaste a procesos electorales y este resultado, desde luego, que lo levanta Pero por otro y lado, le ayuda. ajá, lo levanta, le ayuda, yo estoy de acuerdo con eso, y al mismo tiempo también me parece que hay un escenario de complicación de tablero para él por Claro, los sí. nuevos grupos y por Sí, los y- nuevos y su poder tendrá liderazgos. que eclipsarse ¿no? frente al... Ahora, cambiando de tema, la elección de los estados, nos falta analizar todo lo que pasó en el Pacífico. O sea, sí. Pacífico, Morena arrasa desde Baja California Y hasta desaparece Nayarit, el PRI, Diego. Brinca Brinca Jalisco, Jalisco sí, y- Colima, Michoacán y Guerrero. O sea, todo el Pacífico se lo lleva. Y desaparece el PRI, Y era para- porque el PRI pierde 8 gubernaturas. El Oigan, gobernador pero mejor no solo el evaluado Pacífico, pierde. las costas de este país son de Morena. O sea, Pero ahora no, pero prácticamente ese es un tiene accidente las geográfico, o costas. sea, no hay una razón Pero costeña no importa. para... No, o sea, no importan las causas, lo que importa es que lo veamos, o sea, que veamos que ahora en el mapa geopolítico las Pero, costas... a ver, ¿qué tiene que ver son con de- las son de estructuras Morena. del PRI se fueron a Morena en esos estados? En Sonora, en Sinaloa, Baja California ya lo habíamos visto, lo refrendan, Baja California Sur, que todavía en las encuestas de salida parecía panista, arrasa Morena. Michoacán mucho más cerrado de lo que se veía en un principio, pero todavía medio sobrevive ahí un poco el PRD, ¿no? Pero finalmente, bueno, la primera alternancia en Colima,
Entonces sí me parece que es interesante. Entonces este mapa simplificado, La primera alternancia caricaturizado con que Lima. veíamos hace 3 años, que era el norte contra el sur, ahora en realidad va a ser el centro con lunares. No, exactamente. O sea, esta idea de que el norte alrededor. Se rompió la Se idea rompió del esa norte idea. conservador, panista, prista y el sur Sí. izquierdoso, perredista. Y más bien ¿no? estamos viendo círculos, ¿no? Las ciudades, centros urbanos. Porque Morena no es izquierda. Incluso También. Zacatecas, que le fue muy bien ahí a Ricardo Monreal, Claro, también y sus ese es- zonas... David. Ah, sí, perdón. Sí. Uy. Es el, David, es el Juanito. Pero ahí incluso perdieron El Juanito también su Zacatecano. centro político O sea, y la económico. manoseada no lo afectó tanto ¿No? ¿A quién? al candidato, al hermano de Monreal ahí en Zacatecas, el que le Se gustaba. cerró. A ver, es que yo lo que creo es Creo que le benefició. el análisis que hacíamos de la Por eso Cámara lo de andaba Diputados haciendo. es muy interesante porque el hecho de que Morena al final hubiera sacado menos diputados de lo que esperaba el presidente e incluso la opinión pública tiene que ver justamente con que en esas elecciones, aunque 11 de 15 gubernaturas se pintaron de Morena, en realidad muchas se cerraron, fueron más apretadas de lo Sí. que pensábamos y eso impulsó diputados de oposición, de la alianza opositora fundamentalmente. Claro. Y eso estuvo bien, es decir, lo que decía yo de Guerrero Y también en pasó en Campeche. Zacatecas, se Y cerró en- la brecha, andaba. y en Campeche. Y en Campeche, Bueno, por Oye, supuesto. A ver, en Así. Campeche, Campeche es a Laida se tercios. recuperó porque andaba en tercer Y lugar. fíjense, algo y pasó, Campeche me que se lleva fue a primero. lo que, al punto que quería hacer, que si Movimiento Ciudadano hubiera ido en la alianza opositora, muchas de estas gubernaturas las habría ganado la oposición. Es decir, empezando por Campeche, que se va a tercios, Claro. y Laida gana con A ver, 28%. a ver, pero Clemente Castañeda sale a decir ayer que fue una buena decisión. En Jalisco le salió bien. En Yo creo Jalisco que fue fueron una buena solos. decisión de Fueron Movimiento solos Ciudadano también. y ganaron. A ver, Resultaron los ganadores. Tienen menos No, el diputados, pero Movimiento más Ciudadano, independencia. otra vez, fíjate, Y el Movimiento Clemente Ciudadano no dijo, ganó nada en Campeche. es la- O sea, el que ganó fue este expanista que no fue incluido en la alianza, que fue hecho a un lado, que encontró cobijo con Movimiento Ciudadano, pero en realidad ganó el Movimiento Que eso Ciudadano, es, no ganó O sea, nada. se coloca, Sí, claro, por eso. se coloca MC, Pero así- decía ayer Clemente, como Burs. la tercera vía por los más de 3 millones de votos que sacó. Ay, esa tercera vía, a ver, Pero estuvo bien que no fuera en la alianza también por eso. MC Sí, o está sea- muy lejos de cualquiera de las dos grandes bloques. Claro. Pero lo que sí es interesante, digamos, como, por ejemplo, en Colima es la primera vez que no gana el PRI. ¿No? Sí, estábamos haciendo un Era dato de de los eso. últimos De los estados últimos, que no habían ¿no? tenido alternancia en el Y país. ganó Morena ahí. Falta nomás Hidalgo. Falta Es el Hidalgo. último que queda, Hidalgo. Porque ya cayó Campeche. Ya es el Coahuila, último estado Coahuila priista. también. No, hombre, ya fue panista. Coahuila sí, ya que. No, No, a la capital cambió, pero No, Pero el estado Coahuila no. ese es el estado que sigue El siendo nada más bastión priista. priista. Durango, perdón. Durango es el que ya tuvo Oigan, y alternancia. hablando del PRI, el PRI fue el gran ganador de estas elecciones. No porque, creo. ¿Tú crees? Fíjate, Después de ¿Cómo perder crees? Si 8 no le- gubernaturas. Si no le quedó ninguna gubernatura. Bueno, las Ese es gubernaturas como no. Alito. Y Babel está, Sí, digamos... es que, mira, lo que es bonito es No, que les todos voy a están decir- contentos con el resultado. Es que les voy a decir Andas por súper qué. optimista y no quieres les que voy a nadie decir por qué. pierda, Les que voy a todo el decir mundo por qué gane. el PRI puede decir que es el gran ganador. O sea, el PRI realmente es un partido anacrónico, sin liderazgos, sin empuje en el país. Francamente tendría que desaparecer. Se va en alianza, tiene más diputados de los que merece. Pero a ver, o sea, puede ser una opción para estar juntando cosas en el vaso Congreso. medio lleno. En las encuestas estaba en segundo lugar. Se fue a tercero, el PAN lo rebasa. Pero las encuestas seguía apareciendo como el segundo lugar. El PRI nunca muere. Es por eso digo, el PRI nunca- siempre gana, aunque pierda. Pa- Es el para vaso acá, medio lleno. Sí, El sí, PRI, sí, lo el PRI único- pierde y gana. La mejor parado. noticia, Cae parado. todos los chiquitos se van a la goma. Y eso me Ah, parece qué gran noticia. sensacional. No, pues ¿cuál es todo? Nada más 3. No, pues, a ver. Bueno, Hay o sea, muchos ninguno- chiquitos más que ahí andan No, a ver, de panzazo. está el Verde, está el PRD, está MC, que todos están abajo Y el- del 10%, y el pero PT, eso se es salva el PT también. Pero ¿no? sí se va Fuerza por México. Todos los nuevos. Se va a redes sociales progresistas, que fue y una Partido Encuentro vergüenza. Solidario. Bueno, vamos a póngale el nombre. Encuentro Solidario. Sí, vamos a poner el nombre a esta serie de fotos que nos prepararon. A veces las imágenes nos hablan por sí solas. Usted, póngale el nombre. A ver, Jaime. Los niños del COVID. Ay,
Y a mí me gusta mucho esa fotografía. Qué bueno que ya cambiamos de tema. Siento que es así como, mamá, hoy fui a la escuela de astronauta. Sí, sí. O sea, sí está triste por el tema de... vengo de Marte. Mamá, yo voy como astronauta y entonces Es que tengo que son- desafiar, claro, tengo que la desafiar gravedad. la gravedad Son los y niños el del mundo COVID que y el regresaron COVID. a clases después de casi año y medio de no ir a la aula. Es lunática la escena. Sí. es terrible. Lunar, es cósmica. Para mí es una nueva pedagogía para entender esto. Pedagogía cósmica. Algo así. Híjole, qué horror. Bueno, vamos a un corte, vamos a regresar para el último fragmento del programa. No le cambie. Al final del día, el crimen organizado asomó su brazo en varios municipios de la costa sur, intimidación, amenazas y robo de urnas. ¿A qué viene Kamala Harris a México? Gracias por seguir con nosotros. No acabamos con el tema electoral, pero ya vamos a cambiar el tema a la parte menos interesante para nosotros en términos de la grilla, de que si uno puso los votos para el otro. Bueno, no saben, aquí cuando ustedes no nos ven se habla de Frangi, Lemus, Kumamoto y no saben las cosas que dicen. Pero vamos a hablar de la parte como muy triste de este bueno. proceso electoral. Ya vamos a dejar a los personajes. Y esto de el proceso electoral y la violencia que vivimos. Sin embargo, la jornada fue una jornada A ver, relativamente, a ver, Ibabel, relativamente, porque sí hubo por ahí. A ver, Ibabel, en lo general podemos decir que fue una jornada tranquila, copiosa en votación, pero en la que no nos salvamos de que asomara todo este contexto de violencia del que estuvimos hablando aquí desde hace semanas y durante todo el proceso electoral. Y feo, ¿eh? En Jalisco yo creo que fue en el estado donde ocurrieron los episodios más violentos. Uno, no dejar instalar 5 casillas porque no había seguridad para los funcionarios de casilla. Fueron No, eso amenazados no fue lo más violento. y no se abrieron. Hubo cabezas rodando. Bueno, pero eso antes de la elección. Antes no, de el la día de la jornada. jornada. Y, En la casilla. Claro. y lo que pasó en la costa de Jalisco, en la costa sur, en la zona de la costa sur, donde 5 municipios, a la hora del conteo de votos, llegan grupos armados y se llevan las urnas. Sí. O sea, Pero fíjate, a ver, eso yo creo que manchó, desgraciadamente, en el cierre de la jornada, algo que había sido ejemplar. El crimen organizado estuvo presente en la elección y hizo patente que tiene control del territorio. Gilotlán me parece que es un caso terrible, ¿no? O sea, pero nadie fue a Gilotlán, eso es lo que es patético. O sea, uno hubiera esperado que dice, a ver, no, pues va el gobernador, dice, aquí va a haber elección. Nadie fue a Gilotlán, lo dejaron ahí, a Gilotlán, a que tuviera elección como pudo. Tuvieron 40 votos y 70 votos los candidatos de oposición, que ya se habían bajado y habían dicho, yo no quiero. Y gana el candidato de... Era un Hubo candidato casos en los que- solitario en un Solitario. Gilotlán sin ley. Hay que Hubo ver- casos en hay los que que ver ganaron cómo- candidatos que habían sido asesinados. ¿Cómo van a construir el cabildo ahí? Porque Sí. no hay... Porque no nadie quiere- ajustan. No ajustan. Los van a llamar. Segundo, toda la zona sur, que empezamos con el asesinato del candidato Casimiro Castillo, ¿no? Y luego todo esto, lo que pasa en la huerta, sobre todo, que es terrible. Entonces sí me parece que no poner atención a que el crimen organizado tiene control de territorios completos en el país. Diego, y luego de decir por el presidente que se portaron muy bien, es de verse peligrosísimo. Oye, Diego, Y y después además de toda la hay sangre que, que sí se- hay que que sí se recordar derramó. que también otro de los municipios violentados, Las Casillas, fue en Villa Purificación, que tiene en 2015, es decir, hace 6 años, ahí tumbaron a un helicóptero del ejército. Sí, y la cosa sigue igual. Claro, y todavía falta por ver, además de estos incidentes muy notorios, cuáles funcionarios, alcaldes, regidores, síndicos o después comisarios de seguridad responden al crimen, porque muchos no renunciaron, sí siguieron, contendieron y ganaron precisamente con el apoyo del crimen organizado. Entonces, ciertamente el narcotráfico, el crimen organizado en este país vota y vota sobre todo en áreas no urbanas con mucha fuerza, plata o plomo. Oigan, pero entonces, a ver, creo que tenemos tareas, pero al mismo tiempo también podríamos, para poder enfrentar esas tareas, tendremos que distinguir entre si vivimos en una realidad de crimen organizado que copa nuestra vida democrática o si es un asunto muy importante en nuestra agenda, que fíjense que son 2 cosas diferentes.
No, a ver, es que yo sí creo que hay Y tenemos zonas una agenda que tiene otras cosas. hay zonas del país que hay control territorial del crimen organizado y eso es terrible. Y controlan los alcaldes, no desde ahora, de antes. O sea, la violencia de este año se suma a la de hace 3 y la de hace 6. Es acumulativa. Y todos son territorios que vamos perdiendo. El problema es grave y también es de agenda. Yo recuerdo mucho lo que dijo el nuncio, que dice, a mí me parece muy raro que en este país muchos territorios estén controlados por la delincuencia y de eso nadie hable. Claro. ¿No? No, pues no quieren. Oigan, y cambiando de tema, a Kamala Harris, que Kamala, es dices. la Kamala, Bueno, la vicepresidenta Kamala vino a que la Vicepresidente rebautizara el presidente como la presidenta Kamala. El presidente Kamala. No, la verdad es que coincidió. Yo sí creo que no es un tema deliberado, pero por supuesto que le vino bien a Estados Unidos, al gobierno norteamericano, que estuviera presente la vicepresidenta en su gira para ver temas de Centroamérica y migración en México un día después, 2 días después de la elección, porque también manda un mensaje de que estamos con la democracia, ha funcionado en México, no toleraríamos un régimen distinto y, por cierto, vamos a seguir apoyando a organizaciones no gubernamentales porque parte de la agenda de nuestro país es el combate a la corrupción. La agenda es como también un manda poco un mensaje bajarle muy la importante. estridencia, ¿no? De todas las reuniones que tuvo, me parece que la última fue la más importante, que es con sindicatos. Hay que recordar claro. que o sea, lo único realmente novedoso en el TLC es el capítulo laboral, que lo puso el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, pero el Partido La parte Demócrata siendo la todavía parte Trump demócrata. presidente. Gobierno. Claro. Y hubo un pequeño incidente hace 3 semanas, un mes, que pasó medio desapercibido, que es que Ya hay en una una elección demanda. de un sindicato en General Motors en Silao, Estados Unidos levanta la mano, bueno, ni siquiera la mano, nomás la ceja, y cancela la elección del sindicato. Y hoy Kamala, ¿se llama? Kamala. La señora Kamala tuvo reunión con sindicatos. Entonces me parece que eso es lo más fuerte, porque la parte de migración, pues simplemente va a seguir militarizada la frontera y tan. Sí, y hay que explicar esa parte de la política laboral nada más así súper rápido, porque en realidad todas esas cláusulas que se incluyeron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, lo que hacen es que Estados Unidos pueda tener injerencia en la forma en la que aquí se trata a los trabajadores en términos de salario, prestaciones, libertad Que no haya sindical. dumping laboral. Ajá. Y la idea parece como... Tiene 2 lecturas. Una es, bueno, pues es que en realidad tiene que hacerse las cosas bien y los trabajadores tienen que tener derechos. Y por otro lado está la lectura de, claro, quieren que tengan los mismos derechos que allá para que no sean competencia. A ver, ¿no? yo sí creo que no coincidió la visita el día después del 6 de junio. No creo que sea coincidencia, creo que hay toda una intencionalidad política ahí del gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, que no ha llevado una relación que haya fluido tanto como la de AMLO con Trump. Creo que sirvió para atenuar un poco la reacción del presidente, sobre todo ayer, aunque creo que hoy se le olvidó que iba a ver a Kamala. Oigan, y es muy grave, Y Jaime. hasta dijo, te voy a decir lo que dijo en una rueda de prensa, que seguramente Kamala ya lo estaba viendo, pues estaba arreglándose La para irse. tarjetearon, ¿tú crees que ¿No? la va a ver? Pero dice, sale ahí el Wall Street Journal, sale la tasa esta de Claudio X González, donde dice que el presupuesto, y él está peleándose con las cifras ahí de la elección, y dice, sí, a ese que le da dinero el gobierno de Estados Unidos. Bueno, Claro, es que su lapsus me brutus. parece que es una falta Pero de precisamente tacto Estados Unidos terrible. ya había respondido antes de la gira diciendo, vamos a seguir financiando Por eso, sociedad civil. Si la vas a recibir en una hora y pones ahí y te refieres al... No, bueno, Oigan, porque... pero un poco también me parece que el ¿te gobierno de ves que Estados Unidos le llegara baja en la un avión estridencia, ¿no? que no tiene ni Beatriz? Ah. Es ese avión en el que llegó Kamala, no lo tiene ni Beatriz, ¿eh? No, claro que no. Yo quiero seguir hablando de esto, pero la verdad es que también quiero poner sobre la mesa a los nominados de esta semana, que fue tan intensa. O sea, ¿quiénes son? Pero primero vamos a ver quién ganó la semana pasada. A ver, la neta no, ¿quién fue el peor de los políticos? El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Marcelo Ebrard, por haber salido a defender al presidente contra la portada del diario The Economist. ¡Enhorabuena!
No, bueno, sí, pero es que eso de salir a defender. Esta semana, ¿con quién vas, David? Tú has estado ganando, traes racha. Piénsale. Aquí nominamos... ¿Quieres unos segundos más? Quiero unos segundos más para ver. A ver, yo... Tienes que venir ya con tu nominado preparado, David. ¿Qué es eso? Claro. Yo voy a Haz la proponer tarea. a Carlos Lomelí, que ya es la cuarta elección seguida que pierde. A ver si esta sí la gana. Está bueno. Yo voy a proponer a AMLO, a mi presidente. ¿Qué? Pero Otra vez. porque tienes que decir porque hay muchas razones. Creo que esta forma de negar la realidad es sorprendente, o sea... O sea, por sus declaraciones sobre el crimen Sí, organizado. o sea, no es que le dicen, bien. oiga, ¿cómo le fue? Me fue muy bien, pero es que sacó menos diputados. No, a mí Yo me voy fue a muy nominar, bien. sin duda, a los influencers que fueron comprados por Partido Verde Ecologista para violar la veda electoral y pagarles millones de pesos para que contaminaran una jornada tan ejemplar como la del domingo con sus tweets y sus videos y sus estupideces frívolas, y que son hoy delincuentes electorales, los influencers estos del Verde Ecologista. Yo me querría sumar al tuyo, pero también quiero nominar a Claudia Sheinbaum, porque cada vez que se subordina y repite las palabras de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, queda muy mal, y lo hizo esta vez con los resultados de las elecciones, diciendo que en la Ciudad de México lo que había habido pues era una guerra sucia, mercadotecnia, Sí, bueno. y etcétera. Oye, Mala perdedora, mala una perdedora. guerra también, o sea, lo del grupo de enfrente tira gol, ya ni la friegan, mano, juegan bien rudo. Sí, bueno, pues así es esto, si no... Quieren meter goles y jugar Sí, fútbol. no, qué gacho. Es una mala perdedora. Sí, es una mala perdedora, pero cuando se desliga, cuando se distancia, cuando mete un Lo hace poco de mejor. espacio entre ella y el presidente lo hace mejor. Pero lo dije desde el día que llegó a la rueda, a la mañanera para explicar la caída del metro. A ver, no, fatal, pero porque ahí se subió a lo que había dicho ¿Cómo López Obrador? articulan ese discurso, esa narrativa desde el presidente y luego le hace segunda? Es una cosa de horarios, mira, en la mañana es el presidente Claro, y a la las mañanera. 12 es Diciendo, Sheinbaum. a ver, cuando dice, es que es una guerra sucia, miren los call centers que nos mandaron los mensajitos, y esta no es una elección de Estado. Cuando el presidente estuvo en la campaña de principio a De fin. todo. Pero Bueno, lo que hacemos nosotros no es sí. malo, solo Por lo de eso frente. entonces súmanse O sea, ustedes también a mi nominada, Claudia Sheinbaum. Claudia trae Ajá. motivos. Y la apuesta la semana pasada, ¿quién ganó? ¿Qué apostaron? Vamos a ver qué fue. Espero que no haya ganado David. La apuesta de la semana fue ¿quiénes ganarán la elección de Guadalajara y Zapopan? Y nuestros conductores emitieron sus votos de forma secreta, resultando como virtual ganador Enrique Toussaint, quien les apostó a los dos personajes representantes del Partido Naranja. ¡Éxito, campeón! Veamos ahora la apuesta de esta semana. Oigan, no le digan a Enrique que él ganó. Enrique Toussaint, pues ya traía resultados. Toussaint ya se los habían pasado. A ver, sí. Oigan, Pero está pendiente la del Congreso, que todavía está. Todavía está al aire. Está al aire. Sí. Que fue la de hace 15 días. y la apuesta para la próxima semana, ¿qué les parece si ahora volteamos a Guadalajara? Ya no elecciones, sino al que se fue, vino, quiso ser candidato, regresó, luego ya no. Y bueno, todavía tiene la posibilidad de regresar. O sea, ¿va a regresar o no? Ismael del Toro. Ismael del Toro a la alcaldía de Guadalajara. Todavía puede, no fue candidato, pero podría regresar, decir ya que se acabó a ver, mi licencia. es alcalde con licencia. Ajá. Es alcalde con licencia, es una decisión de él. Mi pronóstico es que no va a regresar. Me parece muy irresponsable lo que están haciendo, porque Guadalajara lleva 6 meses en gobierno y le faltan 6 meses más, ¿no? O sea, es la tercera parte del periodo en manos de gente que no está tomando decisiones, pero también tristemente creo que no regresa. Yo también digo que no regresa porque sería tanto como terminar su carrera política ya muy expuesto, cuando mejor se queda, digamos, ya en el retiro. Ay, olvido. pero muy joven, ya lo retiraste Por lo súper pronto, joven. digo, no sé si unos años, pero ¿Eh? por lo pronto este año yo creo que se repliega a asuntos personales y familiares. Pues yo nada más por llevar la contraria y a lo mejor gano. Y a lo mejor me escucha Ismael del Toro y regresa en un acto de nomás para que gane, responsabilidad. Nada más para hacerte ganar. Solo Nada para más hacerme para ganar, hacerte solo para Pero hacerme tampoco ganar. tiene que ocurrir la próxima semana, puede ocurrir en un futuro más lejano. Oh, bueno, eso no lo Bueno. consideré. Bueno, ya ni modo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, gracias a ustedes por Gracias, las charlas. buenas noches. Todavía hay que seguirnos cuidando. Buenas noches. ¡Hasta liberar!
need strong borders,